Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Nació en la zona norte del extinto Distrito Federal de la entonces delegación, hoy alcaldía, Gustavo A. Madero. Creció entre las colonias Industrial, Lindavista, Estrella, Guadalupe Tepeyac. Soñaba entonces con dedicarse al fútbol americano y desde allí fue construyendo su carrera en los negocios. Empresario, pero de aquellos que han pisado Nueva York con la naturalidad con la que se pisa a diario la oficina para establecer convenios cotidianos con el mundo laboral. Por azares del destino financiero, conoció al exdueño de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Jorge Vergara. Ello significó que se inmiscuyera en los máximos niveles del fútbol mexicano. Hoy sueña y trabaja para regresar a la primera división al Atlético Morelia, equipo del que es dueño. Es José Luis Higuera y converso con él aquí, en La Fogata. José Luis Higuera, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Bien, pues muy contento porque aceptaste esta invitación para venir aquí a platicar alrededor de esta fogata. No, hombre, al contrario, la verdad que es un gran proyecto que retomen esto en el sistema que tiene mucho tiempo y ven la escenografía que tenemos, la ciudad de Morelia, ¿cómo nos vamos a negar? Aquí estamos de fondo, muy contentos. La ciudad maravillosa. Sí, qué bonita escenografía, se ve preciosa. El fuego y la ciudad como testigos de lo que aquí se dice. Una gran fogata, la verdad, una gran idea. José Luis, yo quisiera comenzar esta charla de hoy preguntándote ¿qué tanto se parece lo que tú querías ser de niño, lo que tú pensabas de ti de niño y lo que eres ahora? ¿Qué tanto se parece o qué tanto desfase hay? Mira, siempre me gustó mucho el deporte, muchísimo. Entonces estar cerca del deporte, la verdad estoy muy contento. No precisamente era el fútbol americano o el básquetbol, que me gustaban muchísimo. Y pues como todo niño, te gustaba tratar de jugar profesionalmente. Me toca a mí ver al Magic Johnson en ese entonces, a Larry Bird, como mis ídolos del básquetbol. Y bueno, el fútbol americano, dos equipos me gustaban mucho, los Raiders de Oakland y los Vaqueros de Dallas. Entonces Roger Staubach, Dorsett, todo ese tipo de jugadores, Stabler, pues me ilusionaban para jugar. Y bueno, al final pues, me llevó al fútbol y estar ahora ahí relacionado con fútbol profesional, ¿no? Más adelante hablamos del fútbol profesional y por supuesto tendremos que hablar del Atlético Morelia, por supuesto, sin duda. Claro. Básquetbol y fútbol americano. ¿Eres de los que jugaban tocho en la calle, entre los coches? Sí, fútbol americano. Llegué a jugar desde chiquito ahí en los vietnamitas de la Prepa 9, que por la zona donde yo viví mucho tiempo. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México y después en el Cristóbal Colón, en los Rasos. Entonces me tocó hasta prácticamente juvenil ahí con Rodero, termino en Pieles Rojas. Ahí ya no seguí jugando, me dediqué a estudiar. Pero bueno, en esa zona me gustaba mucho el fútbol americano y obvio echábamos tocho de repente, pero era más yo de jugar, digamos, equipado bien en fútbol como tal americano. Como se debe. Bueno, pues no quiero decir profesionalmente, pero sí como se debe. Y el básquetbol sí, la verdad es que toda la secundaria, la primaria, pero ya bien en la secundaria en el Cristóbal Colón había muchos torneos. Es una escuela bien linda que teníamos en recreo torneos prácticamente todo el ciclo escolar. Entonces la secundaria y en Acueducto me acuerdo muy bien que lo jugábamos y pues se me daba mucho el básquetbol y el americano también, pero más el básquetbol. Y luego en la prepa, en La Salle, me tocó estar ahí con el equipo y disfrutar mucho jugar, pues si no profesional, jugar oficialmente, ¿no? En una liga, jugar para un equipo. Y la verdad, los chavos que hacen eso es increíble, poderlo jugar y compartir tanto en la calle como en una cosa de liga oficial es fantástico para mí. ¿En algún momento dijiste, me puedo dedicar a esto profesionalmente? No, la verdad que no, ya sé que, de hecho, el fútbol americano y el básquet, pues no se vive de eso, ¿no? Tal vez sí aspiraba en ese entonces a ganarme una beca en Estados Unidos, pero bueno, no era una situación económica la de mis padres muy buena, con lo cual, pues más bien siempre estudié en México, nunca tuve la oportunidad de salir, pero bueno, por eso nunca aspiré, ya terminando prepa prácticamente, más bien dejo de lado eso y me dedico a estudiar y pues a enfocarme en estudiar y en trabajar para poder ser exitoso, ¿no? Dijiste algo importante y a la vez un poco complejo, ¿no? Pensar que en un país hay deseos que desde niño ya
casi están truncados. Ahorita que decía esta respuesta tuya, esta manera de entender, pues fútbol americano y básquetbol, no hay manera de ganarse la vida en México. No, creo que tenemos un gran país que si hubiera más opciones deportivas seríamos un mucho mejor país, ¿no? Todos los países de primer mundo que ves tienen opciones deportivas profesionales y los sueños de cualquier joven o de niño de poder ser un deportista son mucho más amplios, ¿no? Simplemente Estados Unidos tiene un sistema juvenil de deporte impresionante que te da base para educarte y te da base para aspirar a ser profesional. Pero bueno, en México no lo hay. La verdad es que si tú revisas, excepto fútbol, creo que no hay una liga profesional realmente establecida. Hay algunos inicios de básquetbol o algo, pero no es realmente como para poder vivir bien, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, la verdad es que es una lástima que este país con tan rico que tenemos, estar en las primeras 12 economías, 15 del mundo, no podamos tener más deportes profesionales para que la gente y los niños pudieran aspirar a vivir de él. Me recordaste un poco porque yo jugué ajedrez. Digo, no sé si sea deporte o no, hay quien lo cuestiona, ¿no? Porque no es un ejercicio físico, sino mental. Sí, sí, sí. Y a los 18 años exactamente el entrenador me dijo, es hora de ir a pensar en serio el estudio, porque el ajedrez no vas a comer y no va a generar los suficientes recursos para que vivas, ¿no? Entonces tienes una mente estratégica, porque el ajedrez tiene una gran componente estratégico, ¿no? De ir pensando prácticamente en el tablero. A mí me gustaba mucho, sigue gustando mucho, yo no lo practico mucho, pero está padrísimo ese juego, la verdad, o deporte, o no sé cómo le digan. Sí, extraordinario. Yo no sé si en algún momento eso generó ciertamente estratégica, habría que rehacer mi vida a mis casi 50 años para pensar que es estrategia. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece. Claro la que primera, y regresamos. Estamos aquí en La Fogata. Claro que sí. Regresamos a La Fogata y estamos echándonos un cafecito. Cafecito. Ahora sí que... Y un mezcal, Toño, salud. Salud. Mezcal michoacano. Consúmanlo, la verdad es que es delicioso. Salud. Meramente para que la conversación fluya. Sí, claro. Tú eres de la Ciudad de México, del norte de la Ciudad de México. Sí, correcto. ¿De la colonia industrial? No. Sí, ¿O sí? Pues es que está Linda Vista, la Industrial y la Guadalupe Insurgentes Norte, y de ahí prácticamente me moví toda mi infancia. Ahora que platicábamos del fútbol americano, del básquetbol, yo nací también en esa zona y viví cerca de 20 años antes de venir de exiliado a vivir a Morelia. Y es una zona de mucha interacción entre las colonias, incluso hasta de cierta rivalidad. Sí. Pues te preguntaba que si tú alguna vez habías jugado ahí entre las calles o en el parque, no sé, está el María Luisa, allí está el Parque La Pasión, me parece, ¿no? Sí, ahí está la iglesia La Pasión, está el parque, está ahí en Lindavista también hay ahí los parques, y ya de colonias pues está, ya sabes, Martín Carrera, Aragón, la Industrial, fuerte. ¿Cómo fue de ahí tu infancia en esa zona? Porque normalmente estamos acostumbrados a las grandes historias del sur de la Ciudad de México, pero el norte también tiene lo suyo. No, claro, es el Parque Miguel Alemán, ahí que jugábamos mucho en Lindavista. Pues mira, fue muy, muy, muy padre. La verdad es que es una zona súper familiar. Sí pues me la pasé ahí entre la villa, la Industrial y lo que es la Escalera, Ticomán, sí, porque fui al Cristóbal Colón, que le mando un saludo a todos mis compañeros del Cristóbal Colón, la Escuela Cristóbal Colón. Me toca ir desde preprimaria ahí estaba al lado de la Pasión, de la iglesia de la Basílica, nos llevaban los lunes a cantar. Entonces nos toca el plantel Morelos, que está prácticamente al lado de la Basílica. De ahí vamos a Ricarte, que está por Misterios. Sí, claro. Y de ahí me tocó de tercero a sexto de primaria. Y de ahí a Ticomán, que está el Cristóbal Colón ahí en la Escalera, que es otra zona ahí por Vallejo. La pasé increíble. Muchas escuelas, es una zona de muchísimas escuelas, tanto de mujeres como de hombres. Lindavista en ese entonces era un núcleo de pasear, de hacer se llamaba el famoso rol. Había mucha gente que dábamos el rol, que la pasábamos ahí en Lindavista. Entonces, como dices, todavía
rivalidad, a veces sana, a veces no tan sana. También nos toca la época ahí de guerreros de una película, si recuerdas, de bandas que sale al principio de los famosos gangs allá en Estados Unidos. Y había su interacción ahí cuando los panchitos del observatorio. Los 80s, exacto, eso en los 80s, que los panchitos eran de ahí de observatorio. Pues me toca toda esa parte, la verdad es que me toca también andar en la calle ahí de repente, pues no de maloso, pero sí andando, dando vuelta con algunos amigos. La pasé muy bien, muy bien. En ese entonces, no sé si recuerdas, las noches coloniales eran fuertes en ese entonces, las estudiantinas y recorrer por las escuelas, las noches coloniales, era muy lindo, era muy padre. La verdad es que la rondábamos, ahí estaba el Mercedes, el Tepeyac, el Cristóbal Colón, el Francés Hidalgo, el Ovalle Monday, muchísimas escuelas. Obviamente la 78 también es la Emiliano Zapata, hablando de las escuelas públicas, pero pues era un ambiente, la verdad, muy padre. La gloriosa 78, donde estudió el director del Sistema Michoacano Radio y Televisión, y yo, por diferencia de un año. Sí, el Yeyo Pimentel, aquí nos reencontramos. Así es. Y en esa zona del norte, bueno, pues también, como tú decías, las estudiantinas, era otra manera también de entender a un México, ¿no? Sí. Donde tú y yo todavía pudimos salir a las calles a jugar, a andar en bicicleta, a trasnochar incluso siendo Sí, por niños. supuesto. Sí, sí. Y ahora parece que el mundo cambió, o seremos nosotros los que nos hemos vuelto como más paranoicos y no dejamos a los hijos que salgan a jugar. Yo creo que sí no nos toca a nosotros tanto narcotráfico, el consumo en la calle. Yo creo que nos tocaba, bueno, alcohol, cigarro. Yo nunca fumé y tomé poco, pero tenía amigos y yo creo que lo más agresivo que podía pasar era pues pasarte de copas, y a uno que otro les decíamos, si tú recuerdas, no, que marihuanos, así, pero no creo que haya la droga que hay ahora. La verdad, el consumo, la amplitud de las drogas que hay ahora, creo que es un poco más agresivo en el tema. Y bueno, teníamos un México más seguro en ese aspecto, como decías tú. La verdad, tenías que andar en muy malos pasos como para que te pasara algo. Y hoy, pues no, la verdad es que puedes andar en la calle, te topas con alguien que no, y pues sí te va mal, ¿no? Yo creo que pues el México se ha vuelto más agresivo, pero no, yo doy gracias a Dios que me tocó un lugar fantástico, con mucha gente. Salíamos en la noche, como dices tú, andábamos en auto, de ahí íbamos hacia Polanco, ya un poco más grandes, y nos dábamos la vuelta hasta Polanco, que era lo que más tal vez nos acercábamos a salir de la zona, íbamos hacia Polanco. Ya después me toca vivir más en Interlomas y la parte más hacia el poniente, me parece que es. Pero pues sí, me sentía seguro en ese México. Salíamos, no había tanto problema. Mis mismas hermanas, mujeres, salían, no sé, noches coloniales, o en ese entonces había hasta fiestas de paga. No sé si recuerdas que también Sí, claro. eran las famosas fiestas de paga, de pagabas y entrabas, y había pues, no un DJ ni una gran producción, pero había alguien que mezclaba y estaban las fiestas. Allá era mucho en Lindavista y Vallejo, digamos, que jalaba más las fiestas, y la gente de la industrial nos íbamos para allá, ¿no? Entonces la pasábamos muy bien. La época de Polimarch, ¿no? Exactamente, bueno, había exactamente lo que acabas de decir, Polimarch, de tocadas que eran esas más grandes, pero luego se hacían chicas, ¿no? En las colonias, que pues, alguien juntaba y entraba gente, pagaba y se la pasaba ahí muy bien, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, México de los 80s diferente. Era como la época de las fiestas de la secundaria a las que asistí, que los papás se iban al cine, ¿no? Sí. 2, 3, 4 horas, dejaban a los hijos hacer de las suyas en su casa y regresaban 8 o 9 a correr a toda la banda, ¿no? Así Más es. o menos era ese tipo de México. De diversión. ¿A qué edad dejaste la Ciudad de México? Mira, a mí me toca en 95 tanto casarme como ir a vivir a Monterrey. Yo trabajaba en ese entonces en una empresa del sector financiero. Yo entré primero a operadora de bolsa, fue mi primer trabajo en un factoraje. Se convierte en Serfín porque adquiere de Serfín a operadora de bolsa, a banca Serfín. Y me toca ir a vivir a Monterrey durante 4 meses, recién casado. Me caso y prácticamente a la luna de miel aterrizo en Monterrey. Gran lugar, también un saludo a toda la gente ahí de San Nicolás, ahí de toda esa zona de San Pedro. La verdad es que la pasé increíble, fueron 6 meses muy lindos allá en Monterrey. Y de ahí me voy a Monterrey y luego ya regreso al DF otra vez, pero ya ahí vivo en el sur de la ciudad, por San Jerónimo. Te lo preguntaba porque, como bien lo dice Juan Villoro, la Ciudad de México es una ciudad que a la vez que parece que se destruye y se construye al mismo tiempo. Y en este recorrido, bueno, pues
más o menos coincidimos en edad y más o menos coincidimos en rumbo, y hemos visto precisamente la serie de cambios que ha generado esa ciudad. Te iba a preguntar que si te acordabas, por ejemplo, del cine Lindavista, que era claro, ese cine, el de Disney. el Castillito. El Castillito de Disney, que pasé hace poco a verlo, bueno, ya está bastante cambiado, pero sí, el cine Lindavista era increíble. Estaba el Futurama, que estaba más atrás, pero ese era otro tipo de cine, pero este era pues el Castillito de Lindavista, muy cerca de la villa. Sí, como no voy a acordar, ahí ya estaba prácticamente, ahí está la estación Indios Verdes, ¿no? Sí. Ahí tenía el metro y una congregación de combis, taxis y todo eso, era casi una central, ¿no? Camionera muy, muy grande para recibir toda esta parte de camiones y de metro y de todo esto. Antes de que fuera Pantitlán, el gran centro de recepción y expulsión de seres humanos en la Ciudad de México, que llegan a trabajar y regresan de trabajar, era Indios Verdes, precisamente, sí, era el norte. Y el Bol, no sé si te acuerdas, el Bol Montevideo estaba enfrente del cine, Sí, nada más del claro. otro lado, y ahí tenemos nuestro boliche, que también era muy divertido jugar los sábados ahí. De hecho, ahí todavía siguen jugando, me parece, una liga, pero era divertidísimo echar el boliche por ahí al Bol Lindavista. En el Bol Lindavista. O Bol Montevideo, no me acuerdo cómo se llamaba Montevideo, exactamente. Creo Bol Montevideo, pero estaba en la esquina ahí de Insurgentes y no recuerdo, es una avenida muy grande, pero no me acuerdo cuál es. Y ahí en la salidita de Indios Verdes, más adelante, estaba lo que se llamaba el Triángulo de las Bermudas, pero no vamos a hablar de ello. No, de eso no. Y el lienzo charro, ¿no? Y el del lienzo otro charro. lado, que también ahí me tocó ir a pasarla muy bien ahí, a intentar charrearle, pero la pasábamos bien. También... No, intenté, porque eran algunos amigos que tenían ahí esa afición por sus papás, pero no, la verdad que no. Pues no, ni caballos, nada, pero llegábamos allá a tratar de intentar y hacerle el valor ahí a la charrería, de darnos bullying y todo eso, pero sí nos dábamos buenos golpes ahí tratando de hacerle al charro. Y te preguntaba también, porque hablar de la Ciudad de México en los años 80, indudablemente también es hablar del terremoto del 85. Sí, claro. ¿Cómo te tocó el terremoto? Porque a todos nos toca, obviamente los que vivíamos en ese momento, pero vamos, este verbo, es decir, no solo nos tocó físicamente a las 7:19 estar ahí presentes en el movimiento telúrico, sino nos toca de manera profunda, y algunos quizás nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo de eso que generó el terremoto. Sí, mira, fue duro. Me toca San Juanico también, si tú recuerdas, Sí, en el muy cerca, 83. porque San Juanico está un poco más cerca de la zona donde estaba mi secundaria, Sí. en el 83. Ese lo tengo un poco más claro. Estaba jugando básquetbol muy temprano. Siempre entrábamos a las 7:30 y yo llegaba desde las 6:45 muy temprano, 6:15 a jugar básquetbol con mis amigos previo a entrar a clases. Igual el temblor. Estábamos jugando y pues, fuerte. La verdad que en ese entonces sí estábamos un poco más retirados lo que es esta parte de Ticomán para lo del temblor. Pero sí fue fuerte. La verdad es que yo tenía 15 años nada más, en 85. Y bueno, verlo fue muy duro. No me tocó participar ni ir a ningún tipo de actividad, pero pues sí, fue mucho miedo, porque luego también hubo las réplicas de la tarde y ya me tocaban en la tarde, noche Al día estar, y siguiente, con mucho en la nerviosismo, ¿no? Al Sí. día siguiente. Pero bueno, para todos los que estuvimos allá en México lo recuerdo bien, un evento pues como de mucho miedo. Llegaba la noche y te daba miedo, de hecho, dormir, ¿no? Por si llegaba la réplica, ¿no? Mucha gente pues se hablaba de muchos muertos, mucha gente que llegó a ayudar. Pero pues, de esas cosas cuando estás chico que te da mucho miedo, ¿no? Te da terror de repente tratar de dormirte tus padres. Pero bueno, fue una situación dura. Fue más impactante la de San Juanico, porque me toca hasta verla, escuchar y ver el tema de San Juanico, porque está muy cerca ahí, te digo, de la escuela, y sí fue un poquito más, en ese momento pasó más agresivo, ¿no? Lo de San Juanico. Pero bueno, las dos fueron eventos pues muy desagradables que me tocó vivir ahí en la Ciudad de México. Hablamos de San Juanico cuando estallaron estos grandes contenedores Sí. de gas, ¿no? O de gasolina, no me acuerdo, pero Y sí, claro, fue una mañana muy, muy compleja, digo, a la distancia, porque pues quizás cerca de tu escuela y también al lado de la mía estaba la clínica del Seguro Social, sí. que precisamente era donde recibían a toda Una la zona gente. muy del Seguro Social, ¿no? Y del ISSSTE, por donde vivíamos nosotros, sí. Exacto. Entonces, toda la mañana se escucharon ambulancias Así es. durante ese día. E incluso, bueno, no sé si en el caso tuyo se generaron hasta, no sé si mitos o realidades, pues de chicos que ya no volvieron a ir a la escuela porque decían que se habían quedado, vivían ahí en San Juanico. Sí. De hecho, desaparecieron familias completas, ¿no? O sea, el estallamiento fue muy agresivo. Antes de irnos de la Ciudad de México, para irnos hacia
Monterrey quizás y también hacia acá, la ciudad de Morelia y todos los lugares donde has vivido, porque me parece que has dado Sí, me ha tocado un estar en poco varios la lugares. vuelta Sí. a México y a otros lugares fuera de México. ¿Qué es para ti la Ciudad de México? ¿Qué representa? Si atendemos un poco al poema de Efraín Huerta que dice la odiada y la amada Ciudad de México. Sí, mira, para todos los que somos de la Ciudad de México, y lo platiqué con muchos amigos, de hecho, fuera de México, creo que es una ciudad que te enseña que nada se te cierra el mundo. La verdad, al chilango, como nos dicen o nos decimos ya hoy orgullosamente, estamos acostumbrados a salir a las 4 de la mañana, 3. Sinceramente no te da ni miedo, ni vergüenza, ni al contrario, estás esperando el otro día y salir a trabajar, porque hay mucha gente que vive muy lejos de su lugar de trabajo y tiene que salir desde las 3:30 o 4 de la tarde. Pero es una ciudad que creo que te forja mucho el carácter. La verdad, la competencia es brutal. No te da tiempo ni de lamentarte, ni de ver si está bien o está mal. Es una ciudad que desde muy chico vives muy bonitas cosas, pero la competencia de saber que o tienes que estudiar, o tienes que moverte, o tienes que trabajar, no te da pausa. Entonces te hace, yo diría un guerrero, ¿no? Un guerrero de ciudad. No te da miedo cruzar una calle, andar a medianoche, subirte al metro, subirte una pecera, un taxi, recorrer a lo mejor 2 kilómetros caminando a medianoche. Sabes que tienes que caminar las reglas de dónde camino para que no me vayan a asaltar. Realmente creo que la Ciudad de México te genera una seguridad para poder estar en cualquier lado. Después, obviamente, te das cuenta cuando me tocó viajar, no me daba miedo prácticamente nada, ¿no? Ni me preocupaba preguntar o decir, pues yo, como tenga que llegar, llego, y si le pregunto a un taxista, y si le pregunto al del hotel, y si no sé, pues camino y llego, ¿no? Es una ciudad que te permite disfrutar mucho, tienes acceso a todo. La verdad, no te hace falta nada. En la Ciudad de México también te da que no te hace falta nada. O sea, sabes lo que es vivir con aeropuerto, diferentes sistemas de comunicación. Te vuelvo a decir, todo el sistema parece que no, pero el caos de basura es perfecto, la recolección de la basura es perfecto, del agua, todo es un caos, parecería, pero todo funciona como reloj, ¿no? Difícilmente en la Ciudad de México, hay muchos lugares, claro que hay mucha carencia y hay faltantes, pero es porque falta, no porque funcione mal, ¿no? Es porque realmente es muy grande la Ciudad de México. Pero mira, me tocó ser en algún tiempo chofer de una imprenta muy jovencito y me tocó repartir libros y muchas cosas, y te conozco desde la cabeza de Juárez, Nesa, Iztapalapa, todo, y es impresionante lo grande que es la Ciudad de México. Y las muchas ciudades de México. Pues sí, es enorme. La muchos verdad es que distritos federales, aunque ya no hay distritos sí, federales. Y pues muy grande. La verdad es que dimensionas que te echas un taco en un lugar en la mañana y en la noche en otro, y no te da miedo, no te preocupan las distancias. Luego que sales a otras ciudades más chicas en México, más de 20 minutos, pues mucha gente, no hay mucho tráfico, y en el DF es, ¿a dónde vamos? Allá hay que salir con tal tiempo, oye, apúrate y súbete al metro. No se te complica nada, ¿no? Por otro lado, bueno, claro, es una vida muy agresiva, no pasas mucho tiempo con tu familia, tiene unos altos costos, ¿no? De lo que te acabo de decir. Es una ciudad que no te permite una reflexión, no te permite perder tiempo. Entonces a veces sales a las 4 de la mañana porque vives muy lejos de tu trabajo y regresas a las 11 de la noche, prácticamente a acomodarte, dormir, y no saludas a tu familia. Entonces, en ese aspecto, creo que es bastante agresiva, ¿no? Con la gente que vivimos allá. Si te parece, hablamos de esos costos y de a lo mejor esos costos que te hicieron salir de la Ciudad de México. Sí, claro. Después de la pausa. Por supuesto. Nos echamos un mezcalito. Claro que sí. Salud. Salud. José Luis, antes de la pausa hablábamos de la Ciudad de México, de esta especie como de piel dura que le hace a uno, ¿no? Que lo curte a uno para como una especie de sobreviviente por todo lo que implica vivir en la Ciudad de México. ¿Eso fue lo que detonó también que salieras o fueron oportunidades de trabajo? No, una oportunidad de trabajo, te digo. La verdad es que en la vida primero me ha llevado por situaciones. La verdad es que soy muy afortunado desde la familia que tengo. Mis padres, que les mando un saludo a Cristina, mi mamá, y José Luis, mi papá, siempre estuvieron para apoyarnos a mis hermanas y a mí. Tengo 2 hermanas, una más grande, que le mando un saludo a Cristina, y otra más chica, Alejandra, que les mando un saludo. Una familia unida, de mucho trabajo. Y me fue llevando, y la oferta de trabajo que te dio de Monterrey,
y después regreso, pero tuve poca planeación. Creo que al final, que te decía que a veces el DF te tiene tan en el hacer que a veces no planeaba tanto, pero siempre Dios me dio o me puso enfrente oportunidades que me acercaban para poder salir, ¿no? Una de ellas también fui a vivir a Nueva York, estuve un tiempo en Londres. Fueron eventos muy lindos y que salieron de trabajar, ¿no? Pues que yo creo que eso es el chilango, ¿no? No dudas las oportunidades porque sabes que vienen pocas y si no vienen, las tienes que buscar y las tomas, ¿no? Que hay veces que la gente que vive fuera es un poco más tranquila, ¿no? No está dispuesta a sacrificar una cosa por otra. Y el chilango creo que es como vengas y es para mejorar, lo tomas, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que agradezco mucho haber tenido esa familia y que me hayan puesto o me haya la carrera desde la universidad, estudié actuaría, entrar al sistema financiero en una época también interesante, donde el sistema financiero regresa a la privatización y este país empieza a acercarse al primer mundo en muchas situaciones macroeconómicas. Creo que en esa generación fue afortunado y tomé ventajas, ¿no? Creo que me tocó un México o un pedazo de historia donde ese cambio de ser un México medio cerrado de los 80s a muy abierto en los 90s, si tú recuerdas, claro, sí. con sistemas presidenciales, si tú ves del NAFTA y de situaciones, y esas son oportunidades para las generaciones, ¿no? Entonces me tocó estar en eso, me tocó estar en un sistema financiero donde se abre y prácticamente exportación, bla, bla, pues ese desarrollo en los jóvenes estando en la capital, que también es un imán de desarrollo económico, pues porque las grandes oportunidades, los grandes corporativos están en las grandes ciudades. Y ahí se empieza a hilar el conocer a alguien en la crisis del 94, 95, que si tú recuerdas hubo una crisis fuerte, la crisis del tequila fue muy fuerte. Así es. Y pues me dio la oportunidad, en lugar de cerrar puertas, de estar en el sistema financiero y obtener una oportunidad precisamente para el auge de exportación, estando yo en Monterrey, para tomar el apoyo hacia empresas altamente exportadoras. Y estaba en Monterrey, donde pues, sabes que es un lugar increíble para las empresas que exportan, relacionarme con bancos extranjeros, desde el banco en el que estaba, o la financiera, en este caso Factoraje, y de ahí alguien de fuera que desde aquí espero le llegue esto también a Marguerite Luch, que es una señora suiza que me dio la primera oportunidad de entrar sin hablar inglés a un banco, ¿no? Fue increíble. Son de esas historias increíbles que me contrata alguien, yo no hablaba bien inglés y ella no hablaba bien español. Y para hacer trabajo internacional. Sí, obviamente había un argentino, Carlos Lunardini, que tiene mucho que ver en mi vida, es un gran amigo, que él es el que me permite trabajar en Enlace México-Estados Unidos, pero me acuerdo que me proponen trabajo en una cena en un lugar en Polanco, se llamaba La Valentina, que creo que existe todavía. Todavía, sí. Y sin hablar yo inglés, se voltea a Magritte y me trataba de hablar en inglés, yo en español estaba Carlos Lunardini como de intérprete, y ahí me ofrece trabajo, ¿no? Y igual, pues, sí me voy. Y ya obviamente casado, tenía prácticamente un año de casado, ya habíamos regresado a Monterrey, estaba acomodándome, y de la nada, sin hablar inglés, estaba yo prácticamente en Nueva York, ¿no? En un cierto tiempo. Entonces fue no sé, cosas que te pasan en la vida y que hay que tomar las oportunidades, ¿no? Yo a los jóvenes lo que les digo es, lo que te venga de oportunidad, no lo dudes, es mejor vivir y equivocarte y caerte, a que no lo tomo, pum, se va la oportunidad y ya no sabes cómo te verás. Porque además no hay la posibilidad de regresar al punto de origen para volver a tomar la decisión. Así es. En toda decisión hay una pérdida, ¿no? O una ganancia, O ¿no? una ganancia. Siempre claro que creces. sí. Exacto. ¿Y de allí cómo llegaste al fútbol? O sea, después de eres actuario, trabajas en una financiera, te vas a Nueva York, ¿y cómo llegas después al fútbol? En un resumen muy corto, pero cuando se da el triunfo de Vicente Fox otra vez, tenía en ese entonces una propuesta para moverme. Yo estaba trabajando en Nueva York y así se llama Key Personal, me estaban prácticamente seleccionando para seguir viajando y me ofrecían irme hacia Dubái, se iba a abrir la oficina de Dubái, en ese entonces del banco. Pero en mi sueño del cambio, si tú recuerdas cuando cambia Fox o cuando gana Fox, En el 2000. se hablaba de una situación increíble en México y de una apertura y de muchas situaciones donde dije, no, yo no me voy a ir a Dubái, yo regreso a mi país.
hay un evento bien interesante porque Altos Hornos de México, no sé si ubicas esa empresa, que es una Sí, por empresa, supuesto. no sé, que es importante para todo México. Estaba en una situación muy complicada de reestructura y los bancos nos recriminaban. Y hay una anécdota muy rápida que me recrimina el dueño de en ese entonces, Manuel Ancira y Javier Autrey, porque como banco lo estamos apretando, que yo no era empresario y que pues no entendía esa parte de lo que era proteger una empresa, ¿no? Y ahí dije, no, pues yo quiero ser algún día empresario, de esos comentarios que te marcan. Entonces, cuando se iba a abrir México y Fox, dije, no, yo me regreso a mi país. La verdad es que yo me regreso, es un México en el que quiero estar presente. Y de ahí renuncio a irme a esa oportunidad en Dubái. Y me regreso a México, pido mi cambio. Me regreso a México, me establezco, hago la maestría en el IPADE, hago una maestría de perfeccionamiento en el IPADE. Y ahí la va desde que yo pido mi regreso, prácticamente tenía la cabeza centrada en independizarme. Y en ese entonces hay un cambio también, todo tiene que ver con cosas precisas. Las organizaciones auxiliares del crédito en México, que era factoraje, arrendadora y almacenadoras, que tienen una regulación, desaparece la regulación y prácticamente podrías abrir una leasing company como cualquier empresa. Y era algo que yo había tomado mucho expertise, y México tenía un cambio muy particular en los regímenes fiscales, en donde cambiábamos de regímenes fiscales de balances a flujos de efectivo, ¿no? Y el arrendamiento en el primer mundo, Alemania, Estados Unidos, es una herramienta muy profunda para los empresarios. Y de ahí, la verdad es que abro la arrendadora y arranco. Estuve 6 meses con permiso del banco y echando a andar mi arrendadora. Y junto a un buen capitalito con algunos amigos la arrancamos, y de ahí nos contacta Cinca Inbursa, que le mando un saludo a Pepe Heredia, es un directivo ahí de Inbursa, con el apoyo de Tony Slim, y nos compran un porcentaje y prácticamente hacemos una arrendadora muy grande, lo hacemos entre las primeras 10 del país. Y ahí hago un viaje a Guadalajara, por azar del destino. Mi gerente me dice, oye, pues, queremos trabajar con OmniLife. Nos está pidiendo una línea de camiones. Es una empresa muy linda, muy grande que fundó Jorge Vergara. Es una empresa de multinivel de productos, nutricionales y belleza. Entonces yo era mucho la escuela alemana cuando prestas dinero, que a mí me forma realmente el banco alemán cuando me hace viajar por el mundo en prestar dinero. Yo era el director general entonces de mi arrendadora. Era en las cuentas de cierto nivel para arriba, yo tenía que conocer al dueño o al ejecutivo de más alto nivel para prestarle dinero. Entonces vamos a ver a OmniLife. Yo ya regresaba, la verdad, una presentación muy bonita en la empresa para prestarle una línea de arrendamiento, no recuerdo, pero como de $3 millones para camiones, camionetas, para todo el sistema de logística de OmniLife. Y en la presentación que ellos tenían, había una maqueta del estadio. En ese entonces... ¿Qué año era? Pues debió de haber sido 2004, 2005, por ahí. Y había una maqueta del estadio. Y me acuerdo bien que el financiero... Yo en el banco había llevado en Nueva York 2 áreas, una que era Forfaiting y Trade Finance, y otra que era Structured Finance. Structured Finance es un área donde tú tienes que darle un crédito a alguien sin una estructura real. Tienes que inventar algo y prestarle al dueño, ¿no? Entonces, cuando me platica del estadio, de broma, me dice, ustedes no lo financiarían. Y le digo, mira, si me presentas a Jorge Vergara, hay una posibilidad, ¿cuánto necesitan? Y ahí de estar platicando de camiones, en la presentación paso a la maqueta. Obviamente yo tenía Saltaste a la cancha propiamente. Pues sí, yo tenía una profundidad de hacer financiamiento estructurado grande. Y sé de la potencia que tenía Inbursa. O sea, la familia Slim es de las familias más ricas del mundo. Todos sabemos. Y ya habíamos hecho operaciones importantes, grandes, para empresas grandes como Siemens, todas alemanas, en donde Inbursa, yo estructuraba la operación en la arrendadora y luego la descargábamos. Hacía una venta de la cartera y lo tomaba el banco. Entonces, la verdad, yo dije, bueno, si hay las garantías correctas, te podemos apoyar, de qué tamaño es la inversión, bla, bla, bla. Y para hacerte el cuento corto, me dice, oye, nos apoyan, tenemos urgencias. Le digo, mira, si tú me sientas a Jorge Vergara, la característica de Pure Leasing es contestar rápido. Me dice, espérame tantito, le marca a Jorge Vergara y me dice, oye, te recibe Jorge Vergara. Aquí hay alguien que va a financiar el estadio, ¿no? Sí, pues no casi, sé, casi así. yo creo que sí. Me dice, oye, pues que te invita a cenar. En ese entonces, y algún día ya va a salir el tema que se ha especulado mucho de Angélica Fuentes, ni existía Angélica Fuentes, no existía. La esposa de... Sí, la ex esposa. Y me dice, Jorge, pues te invito aquí a la casa. Entonces llego en la noche, hicimos un clic, la verdad, personalmente muy padre. La verdad, Jorge, la gente que tuvo
la oportunidad de conocerlo personalmente, o no hacías clic o hacías un clic muy profundo con él. Era muy binario él en su forma de ser. Y él y yo teníamos muchas similitudes en algunas cosas personales. Al tiempo nos dimos cuenta. Entonces en esa cena fue muy rápido. Y me dijo, mira, José Luis, ¿tienes las garantías que quieras? Me urge este tema, nada más dame una respuesta si sí o no muy rápido. Entonces, bueno, de hacerte el cuento corto, le doy un crédito puente muy rápido. Regreso y estructuramos una operación, él siempre muy dispuesto con las garantías correctas, y le llamo un bridge loan, un préstamo puente, para después hacerle un préstamo más grande para el estadio. Y digamos que lo saco de un problema de liquidez muy rápido, muy rápido. Y de ahí, no sé si él quedó muy agradecido, y de ahí empezó, oye, José Luis, ¿qué haces? Te invito a Guadalajara, ten avión privado. Oye, voy a tal lado, vente conmigo, y luego te regresan. Y entonces me empezó a como invitar personalmente, a platicar de todo y de nada, ¿no? Nunca fútbol, sino de vida, de OmniLife. Pues obviamente yo por negocios me interesaba estar con él. Crece la relación y ahí empiezo a trabajar con él en el tema del fútbol. A mí no me apasionaba tanto ¿Qué el fútbol. hacías ahí en el Club Guadalajara? No, nada, prestarle. O sea, como yo le prestaba a él como cliente, nos hacíamos amigos, estructuramos una operación grande, importante, para que él pudiera terminar el estadio. Y nos hacemos amigos. En la estructura como tal, por el nivel de estructuración que le hago, yo conozco muy bien su empresa. Y él se sorprende al tiempo que me dijo, oye, nunca nadie me había prestado dinero así. A Jorge, el sistema financiero no era tan profundo con él, porque a veces no le entendían bien. El sistema multinivel a mucha gente lo asusta, porque piensa que es una pirámide, y no es así. La verdad es que un sistema de multinivel es una empresa de redes de mercadeo, y mucha gente cree que es pirámide. ¿Te acuerdas que hubo mucho al inicio el tema de las pirámides que había que enfrentar, claro, ¿no? Que había fraudes y que había habido muchos problemas. Mucha gente perdió incluso su dinero. Entonces, mucha gente pensaba que OmniLife era piramidal, y de hecho se llegaron a decir que Jorge lavaba dinero. La verdad, muy injustos con Jorge. Es un tipo brillante. Entonces, el banco no le prestaba tanto. O sea, a raíz de que le estructura una operación muy profunda, le entiendo muy bien a la empresa y empezamos a platicar no sé, tal vez del background que yo tenía, todo el mundo de las empresas que había atendido. Oye, Jorge, a lo mejor te conviene esto, Jorge, hay que hacer esto, te paso tal tip. Y cuando yo revisaba con él más o menos las garantías y los flujos que teníamos, pues platicábamos de su empresa. Él era un empresario brillante, pero en su estructura de empresa él no era tan financiero. Entonces empezaba él como a preguntarme cosas de los estados financieros y de varias cosas, pues que él no tenía una profundidad, ¿no? Y yo no tenía la profundidad de la visión empresarial que él tenía. Entonces eran charlas muy bonitas. Y así, prácticamente así comienza mi relación con Jorge Vergara. Y nada tiene que ver, porque yo llego a Chivas hasta el 2015. O sea, te hablo que prácticamente pasamos 10 años hablando de vida, de mil cosas, y nunca de fútbol. Lo que sí pasa, y porque es muy sabido, yo le iba a la América y en las Chivas. Entonces él y yo teníamos una rivalidad deportiva bonita. Cada vez que jugábamos teníamos una apuesta, como era Jorge. Maravilloso. Pues vamos a seguir conversando después de esta pausa aquí en La Fogata, porque nos queda un solo bloque y tenemos que hablar de algo muy importante que sé que a los televidentes les importa. El Atlético Morelia. Claro que sí. Regresamos, estamos en La Fogata. Salud. Salud. En 2015 llegaste a Chivas. Sí, en abril. Ya te integras al equipo. ¿Y es tu primera incursión en el fútbol, digamos? ¿El fútbol profesional? Que también es una serie de mentiras que han dicho. Jorge armó un proyecto en Coras. En las Coras de Ciudad Juárez. No, Coras. A los Coras en Nayarit. En Nayarit, sí. Él trae el tema y previo antes le habían desaparecido el tapatío. Había sido una decisión de una directiva previa. Y él, por algunas situaciones que luego platicamos, yo estuve cerca de quedarme al Querétaro y él me ayuda para que me acepten en la liga. En 2014, previo, igual. Y como no se logra, él me dice, oye, traigo este proyecto en Coras y yo no lo quiero en Guadalajara, no quiero el tapatío, quiero un modelo híbrido, y él me mete al fútbol. Él hace una estructura, me dice, lo vamos a hacer así, vamos a firmar así, el apoyo es así, inclusive él, en ese entonces estaba Herrero, de presidente de las Chivas del Guadalajara, Juan Manuel Herrero, creo, y que había sido político,
y él consigue el acuerdo con el gobernador Roberto Sandoval y lo presenta inclusive Chivas. Y en esa presentación yo llego de viaje y me heredan el proyecto en una coinversión con Chivas. Muy buena idea la de Jorge y nos va muy bien, llegamos a la final. Yo de cero, de no saber nada, con mi socio Víctor Ana, que lo deben de conocer, entonces aquí se echó un chisme también cuando llegamos por su hijo, que era portero del Atlético. Arrancamos ese proyecto, a Víctor sí le gustaba mucho el fútbol y eran los que íbamos a comprar al Querétaro en ese entonces. Entonces, pues regresamos de viaje, fuimos a nuestro primer draft, yo llego un día después, y ahí armamos el equipo entre Víctor y un servidor. En ese entonces estaba Rafa Puente y Palencia, de directivos en Chivas, y armamos un híbrido entre Tapatío y, digamos, un equipo externo, y nos llevamos a 17 jugadores de las fuerzas básicas de Chivas, y llegamos a la final con el Tiburón. Entonces, la primera incursión mía, digamos, de directivo en el fútbol, fue llegar y no tener dónde entrenar. Los jugadores durante un mes se cambiaban atrás de los árboles ahí en Tepic. No teníamos canchas de entrenamiento y siempre fuimos líderes. La verdad es que el Tiburón, y ahí me pica lo que es la competitividad del fútbol, ¿no? De arrancar de 0, 0, 0, no tener nada, tener que platicar con el gobierno, armar un proyecto de cero, sin canchas, entrenar, cambiar muchas cosas y aprender negocio de fútbol. Y eso le llama la atención mucho a Jorge. Y ya después, porque yo lo arranco en julio del 2014, yo llego a Chivas en abril del 2015 en una situación que es de todos conocido por una toma de empresa de que algo le había hecho su exmujer, fraude y todo esto. Yo en ese entonces veo muy seguido a Jorge. Empieza Jorge a estar muy pegado a mí, me empieza a llamar por el tema del proyecto entre Coras y Chivas, más que decirme que platicara con sus directores o directivas de Chivas, me empiezan a buscar porque él se va a vivir a México. Él, cuando hay una etapa ahí con Angélica, él se va a radicar a México. Entonces de repente conoce mucha gente, pero me empieza a invitar muy seguido, entre semana, vamos a cenar, y empezamos a platicar muchas cosas de vida. Y ahí yo empiezo a ver que no andaban muy bien las cosas con Angélica, más o menos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver y me hacía preguntas del equipo y varias cosas, como si hubiéramos estado en la época cuando le presté dinero. Me empezaba a mostrar números y me empezaba a decir, y luego, bueno, me invitan en abril, me manda a llamar y me dice que estaba en una situación complicada y que si podía tomar la dirección general de todo el grupo. Y así regreso, o entro con él a Chivas. Bueno, a OmniLife. ¿Y en qué año sales de Chivas? En 2019. En 2019. ¿Por qué lo dejas a Chivas? No, yo realmente ya veníamos, cuando Jorge da un paso al costado, cuando Jorge, entre que él tiene una recaída y ya no puede seguir directamente en el día a día, que nombra a Mauri, que aunque se digan muchas cosas, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Empezamos a trabajar, yo le reporto a él, y en la nueva administración juvenil, entre él y sus hermanas, ya había situaciones en donde no concordábamos, ¿no? Ya había situaciones donde yo como directivo de alto nivel, ya las estrategias para hacer situaciones ya no eran compartidas, ¿no? Y al final yo siempre entendí que el negocio era de ellos. Pero también como cuando eres alto ejecutivo también no tienes que decir o hacer lo que te dicen. Si a ti no te hace sentido y tú estás dando la cara y muchas situaciones, pues era mejor dar un paso al costado. Entonces ya había situaciones que no estaban del todo bien, en diferencia de decisiones, nunca en una actitud ni en una problemática personal ni de discusiones. Y ahí se da y salgo y ellos inician en 2019 en la temporada por ahí de julio. Yo de haber salido unas semanas antes de que iniciara la temporada. Ya tocó la época de Almeida, entonces. No, bueno, el proceso de selección me toca a mí. Yo hago el proceso de selección muy liderado por Jorge, pero me tocó operarlo. Ya. Que nadie se acuerda, o sea, nadie supo cómo llegó y si recuerdas le sacamos la visa en Coras. Pero la verdad es un gran amigo. Todavía Matías Almeida lo veo ahora. Dirán también que no tenemos una gran relación, lo veo bastante seguido. Estuve con él hace poco en California. Es un tipo que merece la pena conocer, es una gran persona y tenemos una buena relación, a pesar de que tuvimos una situación y unos meses muy complicados él y yo en su salida. Su negociación no fue sencilla, fue muy arisca y la tuvimos que gestionar entre Santi Hirsit, su representante, Matías Almeida y tu servidor, y el mismo Mauri. A Mauri también estuvo involucrado en la salida de Almeida, él como líder en las decisiones conmigo. Hacemos un salto en el tiempo porque es necesario llegar al día y a la hora en que Ricardo Salinas Pliego dice, vendo a Monarcas Morelia. Más bien se lo llevan, ¿no? Bueno, se lo llevan a Mazatlán. Y en ese momento
¿Tú qué dices? ¿Viste esa nota? ¿Dijiste, No. Morelia no se puede quedar sin fútbol? ¿Cómo sucede? Otra vez te digo que Dios es conmigo, no sé, me pone situaciones bendecidas. Yo ya había vendido al Zacatepec, Cora se cambia a Zacatepec. En ese brinco pasan varias cosas. Y cuando yo salgo de Chivas y varias situaciones, que quedo muy dolido de algunas cosas del fútbol, decido vender al equipo. Yo era el accionista mayoritario en ese entonces de ese Coras que se mueve a Zacatepec. Y Víctor, cuando le digo, Víctor, me quiero salir del equipo, vamos a venderlo, cómprame. Y él consigue un inversionista venezolano, hacemos un trato y me compran el equipo. En eso yo me separo del fútbol y entro a ESPN. Por alguna situación me busca ESPN y entro a la parte de ESPN. Y a la par llego a Michoacán o aquí a Morelia a un proyecto de aceite de aguacate con un amigo, Mac Leonardo, que le mando un saludo, accionista Farmas del Ahorro y que tuvieron a Jaguares de Chiapas. Entonces empezamos aquí a venir para un proyecto de aceite de aguacate exportación. Y como me apasiona y estaba un poco libre, me dice Max, oye, tómalo tú y encárgate tú. ¿Está bien? Y empezamos el proyecto y yo empiezo a venir aquí 3 días a la semana. Y viene la pandemia, se llevan al equipo y yo estaba trabajando con ESPN, hacía unos programas y los hacía a veces directo de aquí. Ellos sabían que yo venía aquí por el aguacate, por tal, y se le ocurre empezar a especular a ellos que yo me iba a traer al equipo y que no sé cuánto y que no sé qué, y que yo iba a traer un equipo. Y la verdad, viene el COVID y se aprieta mucho el Zacatepec y ahí me contacta la gente del gobierno y Enrique Ramírez, que le mando un saludo, se empieza a especular y se empieza a hacer una situación de cero, de salir yo en la tele, de que yo, que quién sabe qué, que voy a traer el equipo, que tal. Y ahí Adrián Huerta, que era otra persona que estaba en el proyecto de aceite de aguacate, que es muy amigo de Enrique, me lleva a desayunar con Enrique un domingo. Yo ya me iba, Y me dice, oye, dice Enrique que vayas a su casa. Y en una charla de 2 horas, armamos el proyecto. Y le digo, mira, hay una forma de traer un equipo y hay 3 franquicias posibles, entre ellas la del Zacatepec, que todavía no me la terminan de pagar y la puedo rescatar, más otras 2 franquicias. Y de ahí a 2 semanas cerramos prácticamente el proyecto, que se tenía que, no, la palabra no es licitar, pero presentar al señor gobernador de ese entonces y hacer el análisis con el secretario de gobierno, Carlos Herrera. Aquí estaba, me parece que estaba liderando, no sé si el Fantasma era el líder o Heriberto, no sé quién, traían un proyecto y el de nosotros también. Cierto, sí, había un proyecto. Lo evalúan y pues era, no quiero pasar por arrogante, pero no había comparación en el proyecto. La verdad es que el proyecto de ellos estaba muy basado en una sustentación totalmente política, ¿no? Y de dinero del gobierno, ¿no? En la nuestra, no. La verdad es que yo me dedico al fútbol por negocio y le entiendo muy bien el negocio. Entonces, ahí, de parte del gobierno, lo que me solicita o me impone es que si no había socios michoacanos, para no tener esta situación tan dolorosa de haber llevado el equipo, el proyecto no jala si no tenía las condicionantes de tener socios. Y reuniste, ¿no? A Sí. una serie de En ese empresarios entonces, de Michoacán. yo ya lo tenía, porque yo ya tenía las personas que iban a entrar conmigo, que eran 2. Y en ese inter se hace tal tema que me buscó mucha gente y hoy el proyecto termina con 20 y tantos. Y en ese proceso de selección con mucha gente del IPADE de aquí. Se vuelve un proyecto empresarial de empresarios, digamos, medianos grandes de Michoacán. Entre Morelia, Uruapan, tenemos de Morelia, de Uruapan y de Moroleón uno, que no es de aquí, pero bueno, tiene empresa aquí. Y unas cláusulas que había que poner en el contrato de comodato de que no se pudiera el equipo, ¿no? Entonces, realmente nuestro proyecto ejecutivo financiero más esas condicionantes hacen que, lo que otra vez que te digo, sin yo tener nada que ver ni venir y yo venir por aceite de aguacate y grababa ESPN, en 3 semanas tenía un equipo aquí, había que echarlo a andar y había que jugar la siguiente temporada. Entonces, así es de casuístico el tema. Atlético Morelia está en la Liga de Expansión, pero me imagino que van por todo. No, claro, nosotros tenemos que estar en primera división lo antes posible. Es una obligación de este grupo empresarial que tenemos con nuestra gente y en este caso con el gobierno, ¿no? Que este equipo no tiene color, nosotros no tenemos color, nosotros apoyamos a todos los dirigentes que vengan, a todos los partidos políticos que nos apoyen y que estén preocupados por el deporte y el entretenimiento de primer nivel en este estado. No me puedo ir de esta charla, o no nos podemos ir, sin que le digas a la gente, a ver, porque esto suena chistoso, pero así es, un americanista, ¿no?
¿Qué le va a decir? Ah, ya es examericanista. ¿En No, qué momento claro. dejaste de ser americanista? No, mira. A ver. Cuando realmente conoces la esencia Chiva, Ajá. y que le ha pasado a mucha gente, difícilmente dejas a Chivas. Difícilmente no adoptas a ese equipo. Ya fuera de pasiones absurdas, que sé que es muy difícil. Aparte, yo no soy un aficionado obsesivo del fútbol. Realmente cambio y le tomo un cariño muy fuerte a Chivas, ¿no? No puedo negar que el América, por lo que viví en su tiempo, pues es un equipo que le guarda un cariño, ¿no? Pero se vuelve en ese entonces Chivas y hoy, pues todo el cariño es Atlético Morelia, ¿no? Pero soy un examericanista. A Chivas le tengo muchísimo cariño, le debo muchas cosas y mucho a Jorge Vergara de conocimiento, sobre todo de momentos muy lindos, pero realmente hoy Canario a muerte, y aquí nos vamos a enterrar aquí en Michoacán y aquí nos vamos a morir, así que Canario a muerte. Es casi como pasar del marxismo a ser guadalupano o viceversa, ¿eh? Pues Pero mira, bueno, aquí hay un está interesante. americanista que pasó a ser Chiva y ahora Canario. Una última pregunta. ¿Cómo puede, desde tu óptica de empresario, de persona de fútbol que ha recorrido buena parte del mundo, cómo puede, así grosso modo, porque eso también creo que podría ser en tomos o en muchos programas, cómo puede Michoacán salir un poco de este atolladero si es que hay uno en el que está? En esta circunstancia en la que hoy está Michoacán. ¿En general o de fútbol? No, en general, hablando en general. Así, Mira, 2 minutos que son los que... Claro, no quiero ser arrogante porque tengo poco en Michoacán, pero lo que yo veo es que es un tema de que hay que arreglar situaciones de fondo como el tema del sindicato de maestros. Hay muchas situaciones donde hasta hace poco, creo que se está arreglando ahora, gran parte del presupuesto del Estado se iba a una situación de gasto en lugar de inversión, ¿no? Yo creo que cualquier proyecto que tú tengas en la vida, llámese gobierno, empresa, vida, si tú no lo balanceas en tiempos y en inversión, no te funciona. Entonces, para mí Michoacán es rico en tantas cosas que realmente su estructura, vamos a llamarla de distribución de ingreso, tiene que cambiar, ¿no? Debe de ser un estado que en lugar de generar o de enfocar gran parte de su presupuesto al gasto, debe de dirigirlo a infraestructura y apoyo empresarial. Ve Guanajuato y ve Querétaro. Cómo lo ha hecho muy diferente sin esa carga fuerte de gasto, cómo ha logrado emerger Guanajuato y cómo ha logrado emerger Querétaro. Si tú te vas, y me han dicho mucho porque yo no soy experto de aquí, a 25 años atrás era más grande Michoacán que estos dos estados, ¿no? O me han dicho que era, inclusive Morelia, mucho más importante que esas ciudades. Entonces, para mí es un tema de equilibrio, de poder todo lo que es el gasto, y no soy experto, el tema sindicales, muchas situaciones que tiene el Estado, creo que se desperdicia mucho dinero en generar o de distribuirlo ahí en vez de ponerlo en actividades productivas, que es infraestructura, carreteras. ¿Para qué? Para que esta posición geográfica y tan rica que tiene Michoacán se explote en empresas y quieran venir a invertir y no sientan miedo a venir. Creo que es un tema más de generación que de problemática. No tenemos ningún problema para que Michoacán esté en el top 6 de estados del país y sea un estado, pues, modelo, desde policíaco, de tema de seguridad hasta un tema de prosperidad económica. Pero si no lo arreglamos, yo creo que va a ser muy difícil, ¿eh? Por supuesto. Pues muchas gracias, José Luis Higuera, por haber aceptado estar esta noche aquí en La Fogata. Gracias a ustedes, la verdad, un gusto. Y desde el Sistema Michoacán de Radio y Televisión seguiremos apoyando al Atlético Morelia. Gracias. Y hermosa vista de la ciudad. Miren nada más la vista de lo que es Morelia. Está de preciosa. Día se ve perfectamente el Estadio Morelos del otro lado de la ciudad, exactamente. Sí, no, y la catedral ahí está, se ve impresionante, ¿no? Es la de allá, ¿no? Exacto, ahí a la mitad de la escenografía dibujamos la catedral. La verdad que sí. Un muy bonito lugar. Muchas gracias a ustedes, gracias. A todos, a ti, a la producción, a ti, Toño, un gusto. Saludo a Sergio, al buen Yayo Pimentel. Si digo Sergio, no lo va a conocer nadie. Te agradezco, José Luis Higuera, por haber aceptado esta noche estar aquí en La Fogata. Al contrario, Toño, un gusto. Muchas gracias a ti que nos miraste en esta noche. Muchas gracias a este equipo maravilloso de mujeres y de hombres que hacen posible que La Fogata esté encendida y esté al aire en tus hogares. En sus hogares y en el mío, por supuesto, también. Mi nombre es Antonio Monter. Adiós.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó